Muy buenas a todos, me complace acompañarlos el día de hoy, el cual estaré exponiendo el tema de electrocardiograma básico. Antes que nada me gustaría presentarme. Mi nombre es Daniel González Parragosa. Actualmente soy estudiante de la Facultad de Medicina y Psicología en la Universidad Autónoma de Baja California, en el campus Otay. Principalmente este tema se había realizado como parte del programa de la ayudantía docente en la materia de fisiopatología. Sin embargo, la dejo pública a cualquiera que le sea de utilidad debido a que será expuesta de la manera más gráfica y resumida posible. Este video será dividido principalmente en dos partes, en las cuales iniciaremos desde las bases fisiológicas del electrocardiograma, donde abordaremos los diferentes potenciales de acción, al igual que repasaremos todas sus fases, pero ya estaríamos relacionándolo con el electrocardiograma, al igual que daremos un repaso de la conducción cardíaca y todas las estructuras y cómo ésta nos grafica en una diferente parte del electrocardiograma, al igual que repasaremos y entenderemos qué son los vectores y cómo estos nos pueden graficar unas ondas tanto positivas, negativas o isobifásicas. Comenzaremos también con las derivaciones en el electrocardiograma o también los electrodos, iniciando desde su colocación en el paciente, cómo estos nos pueden formar lo que es un triángulo de Beethoven y a su vez cómo nos forma un sistema de 6 ejes que es útil para calcular el eje cardíaco. En una segunda parte de este video aprenderemos a cómo interpretar una lectura básica del electrocardiograma, desde cómo identificar que está bien calibrado, cómo medir cada onda y segmento que existe en el electrocardiograma y qué representan estos, también cómo calcular la frecuencia cardíaca mediante dos métodos, cómo identificar un ritmo sinusal de uno no sinusal y después algo que obstaculiza a muchos a la hora de interpretar el electrocardiograma, que es el cálculo del eje cardíaco. Sin embargo, una vez que nosotros ya entendimos las bases fisiológicas, podremos entender muy fácilmente el eje cardíaco y debido a que les enseñaré dos métodos que son muy fáciles y rápidos de poder calcularlo. Y a su vez, y por último, veremos las bases fisiológicas del infarto en el electrocardiograma. Sin embargo, como el tópico principal de este video es un electrocardiograma normal, no entraremos tan a profundidad en los infartos debido a que existen diversos tipos y diversas representaciones electrocardiográficas. Sin embargo, solo les mostraré el electrocardiograma de un infarto clásico de tipo transmural con elevación del ST. Continuando, estas son las competencias que ustedes desarrollarán a lo largo de este video. Aprenderán a definir de forma detallada qué es el electrocardiograma, cuántas derivaciones existen en un electrocardiograma básico y cómo éstas se clasifican, después qué es el eje cardíaco, qué es un ritmo sinusal, cuántas derivaciones se utilizan para calcular el eje cardíaco, cómo se puede observar el proceso de una isquemia que después lleva a una lesión y por último a una necrosis o muerte celular y cómo se ve esta en el electrocardiograma. Mediante algunos ejemplos y ejercicios que les estaré mostrando a lo largo de este video, podrán identificar si este ya es un ritmo sinusal o no sinusal, cuál es la frecuencia cardíaca, cuál es el valor del eje cardíaco. Y bueno, ya entrando de lleno con el tema, cuando nos hacemos la incógnita ¿qué es un electrocardiograma? Pues consultando varias bibliografías podemos ver que es el registro de los impulsos eléctricos en el corazón, es el registro de la actividad eléctrica cardíaca desde la superficie corporal y es el estudio de las oscilaciones de voltaje que sufre el miocardio durante el ciclo cardíaco. Pueden variar algunas definiciones, sin embargo todas coinciden en algo, que siempre tiene que haber el principio de electricidad. Obviamente de ahí viene el prefijo de electrocardiograma, ¿no? Entonces, todos tienen que ver con la electricidad que genera el miocardio. Ya pueden ser un poquito más detallados que otras las definiciones, sin embargo siempre tenemos que tener presente que el corazón genera electricidad y nosotros vamos a registrar esto. Por lo tanto, uno de los principios del electrocardiograma a grosso modo será que la contracción cardíaca está dada por estímulos eléctricos. Estos estímulos eléctricos me van a dar unos potenciales de acción y estos potenciales de acción son los que nosotros vamos a poder registrar. Entonces, posteriormente, ¿qué es un potencial de acción? Bueno, podemos definirlo como una respuesta de las células miocárdicas a estímulos despolarizantes de valor umbral o variaciones en el potencial de membrana. Si alguno de ustedes no sabe qué es despolarización, repolarización, hiperpolarización o potencial de membrana, esto lo veremos a lo largo de este video en las próximas diapositivas. Bueno, antes que nada y antes de entrar en el potencial de acción, tenemos que entender qué son los gradientes. Para eso tenemos que entender que siempre la célula tiende a la homeostasis, es decir, tiende al equilibrio o tiende a estar siempre normal. Por lo tanto, les voy a enseñar esta grafiquita donde vemos que vamos a hablar del gradiente químico.
donde tenemos un compartimento denominado A y un compartimento B. Ambos están divididos por una membrana semipermeable, por decir algo. Dentro del compartimento A se encuentra una mayor concentración de moléculas de potasio y en el compartimento B una menor concentración. Lo que va a suceder es que el potasio tiende a difundir de donde hay mayor concentración a menor. De eso se habla el gradiente químico, es de que una molécula, un ion o un catión o un anión tiende a difundir a donde hay menor concentración. Podemos referenciarlo con una persona claustrofóbica, la cual no le gusta estar donde hay mucha gente, por lo tanto siempre busca los lugares aislados o donde hay poca gente. Y esto es para intentar equilibrar la concentración en ambos lados. Cuando hablamos de gradiente químico, hablamos de concentraciones. Por lo tanto, también podemos hablar de un gradiente eléctrico, donde también tenemos otra vez nuestro compartimento denominado A, la separación por una membrana y el compartimento B, donde hay, en este caso, en el compartimento A sigue habiendo mayor concentración de potasio y en el B una concentración de cloro. Sin embargo, aquí no vamos a hablar de cantidades, sino tenemos que recordar que las moléculas también tienen cargas tanto negativas como positivas. En este caso, el potasio es un catión, es decir, que tiene una carga positiva, y el cloro es un anión, es decir, tiene una carga negativa. Por lo tanto, la carga o la principal carga que tienen los compartimentos será dada por la mayor cantidad de concentración de las moléculas que hay. En este caso, el compartimento A es más positivo que el compartimento B. El gradiente eléctrico nos habla de que tiende a equilibrar o a intentar de equilibrar las cargas en ambos lados. Por ejemplo, en este caso, el potasio tiende a difundir hacia el compartimento B, pero no es por concentración, es por intentar equiparar las cargas y haciendo un poquito más positivos, similar al compartimento A. Ok, una vez que hablamos de esos de forma aislada, tenemos que entender que no suceden separados, sino en las células suceden al mismo tiempo, simultáneamente, por lo tanto tienen que trabajar en sincronía, tienen que estar en armonía y vamos a hablar de un potencial de equilibrio, el cual es el equilibrio entre el gradiente químico y el eléctrico. Tenemos aquí otra vez nuestro compartimiento A, nuestro compartimento B y una membrana semipermeable. En el compartimento A podemos encontrar que hay una mayor concentración de potasio, hay poquito cloro, y en el compartimento B hay una menor concentración de potasio y una mayor concentración de cloro. Si definimos la polaridad que tiene cada compartimento, encontramos que en el A es más positivo que en el B, debido a que el A tiene mayor concentración de cargas positivas y el B de cargas negativas. Ok, entonces tenemos que aquí primero va a actuar el gradiente químico. Recordemos que el gradiente químico estamos hablando de concentraciones. Entonces, lo que va a intentar hacer es que va a intentar equiparar las concentraciones en ambos lados de los compartimentos. Pero ¿qué es lo que sucede? El compartimento A, al dejar que el potasio salga, también está perdiendo las cargas positivas. Entonces, por eso baja su polaridad positiva. Entonces, está perdiendo cargas positivas. Y es por eso que el gradiente eléctrico le va a poner un freno. Supongamos con esta animación es como si regresara. En realidad no es que regrese, simplemente ya no sale porque el gradiente eléctrico ya no le está permitiendo. Es como si le estuviera diciendo al químico, ok, está bien que quieras equiparar las concentraciones, pero también me estás haciendo perder cargas negativas. Tampoco podemos dejar todo. Entonces por eso el gradiente eléctrico le pone un alto. Y ese alto sucede a un cierto voltaje, a una cantidad específica en cada ion. Y los podemos medir. El potencial de equilibrio del potasio sucede cuando está en el compartimento o dentro de la célula a un voltaje de menos 95 a menos 85 milivoltios dependiendo de la bibliografía. El del sodio es de más 35 a más 40 milivoltios. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, porque vamos a hablar de los potenciales de acción. Para eso tienen que entender que existen dos potenciales de acción, el de respuesta rápida y el de respuesta lenta. El de respuesta rápida está presente en estas estructuras, principalmente los miocitos auriculares, los ventriculares y las células de Purkinje, y este va a constar de 4 fases. Aquí en esta gráfica que yo les realicé, vemos sobre el eje de las Y que vamos a medir el voltaje y sobre el eje de las X el tiempo. Se le denomina de respuesta rápida debido a que su duración total es de 200 milisegundos. Entonces, nosotros tenemos aquí un recuadro, el cual vamos a suponer que es nuestra célula cardíaca. Cuando nuestra célula cardíaca está en reposo, es decir, que no está haciendo ningún efecto, no se está contrayendo, no está generando ningún impulso eléctrico, no está conduciendo nada.
cuando está en reposo. Cuando está en reposo, si nosotros metemos un electrodo dentro y medimos qué voltaje tiene, cuando está en reposo es aproximadamente entre menos 85 milivoltios a menos 90. ¿Quién me da eso? Pues es el potencial de equilibrio del potasio, debido a que el potasio es el ion predominante intracelular. Ok, también, entonces, si medimos intracelularmente, ahorita está negativo cuando está en reposo, en comparación con el exterior, que es más positivo. En la membrana existen diferentes tipos de canales. Este caso es un canal que tiene una compuerta de apertura y otro de activación. El ion de sodio es el ion predominante por excelencia extracelular. Entonces, si recordamos que vamos a hablar de los gradientes químicos y de los gradientes eléctricos, los tienen que tener en cuenta para entender este potencial de acción. Supongamos que a esta célula le llega un estímulo eléctrico, lo que va a permitir que este potencial de membrana de reposo, es decir, dentro de la célula, aumenta poquito el voltaje hacia un valor umbral. El valor umbral es un punto que tiene que sobrepasar para que genere una acción. Es decir, si no lo pasa desde un punto específico, si no lo pasa, no va a generar una acción. Es por eso que tenemos la teoría del todo o nada. O llegas al umbral y haces tu efecto, o no llegas y no vas a hacer nada. Entonces, le llega un estímulo eléctrico, llega al valor umbral, entonces lo sobrepasa y lo que permite es de que se abre la compuerta de apertura y permite que el sodio, por un gradiente de químico o de concentración, entre. Bueno, aquí olvidé mencionar que una de las propiedades cardíacas, que es esta, es la excitabilidad, o también llamado vasotropismo. Bueno, pero una vez que difunde hacia adentro por gradiente químico, lo que va a hacer la difusión del sodio hacia adentro de la célula es que dentro de la célula se va a hacer más positivo, porque el sodio también es una molécula cargada positivamente. Esta fase es una fase de apertura de canales de sodio rápido activado por voltaje, lo que hace que el potencial de membrana se haga más positivo hasta más 35 milivoltios, que viene siendo más o menos el valor del potencial de equilibrio del sodio. Es la fase 0, la despolarización. Luego, cuando llega al potencial de equilibrio, lo que hace es que se cierra la compuerta de activación. Entonces está en un estado inactivo. Posteriormente, vamos a ver que todavía tenemos potasio intracelular y este potasio tiende a salir de la célula debido a que hay una mayor concentración dentro y por gradiente químico va a salir. Se reinvierte una polaridad en pequeña porción. Lo que sucede es una repolarización temprana. Entonces, la despolarización es llevar al potencial de membrana a un valor más positivo y la repolarización es llevar el potencial de membrana a su estado basal. Simplemente que aquí fue en una pequeña cantidad. Posteriormente veremos que el calcio también tiene una participación en este potencial de acción. Entonces, en esta ocasión existen unos canales que se llaman canales tipo L, debido a que permiten la entrada de calcio pero en una velocidad muy lenta. Vean en la animación la velocidad que tiene para entrar. Entonces, entra el calcio pero de forma muy lenta. Lo que sucede es que se reinvierte la polaridad debido a que el calcio es un catión, está cargado positivamente. También una peculiaridad que tiene este calcio que es necesario para la contracción en el sarcómero, debido a un efecto en la célula cardíaca que es calcio que libera más calcio, debido a que el calcio estimula los retículos sarcoplasmáticos, que son las cisternas intracelulares de más calcio, y al liberarse este calcio difunde hacia el sarcómero, que es útil para la contractibilidad. Bueno, pero también tenemos que el potasio sigue saliendo en pequeñas cantidades, por lo tanto pierde cargas positivas y no hay una ganancia ni una pérdida de cargas. Por lo tanto, aquí podemos observar que no sube su potencial ni tampoco baja. A esta fase se le llama la fase de meseta y es donde sucede la contracción, y la contracción es otra propiedad cardíaca, también llamada inotropismo. Después veremos que el potasio va a seguir saliendo debido a que a este le encanta salir, pero ya será en mayores cantidades. Y una vez que sale, pero en mayores cantidades, entonces la célula la hace perder casi todas las cargas positivas que ganó. Esto es la fase de repolarización. Vean cómo bajó pues el potencial de membrana, casi hasta pues a su valor basal. Pero, ¿quién mantiene el potencial de membrana en reposo? O sea, ¿qué transportadores son los que ayudan para que el potasio llegue a su potencial de equilibrio? Bueno, antes que nada, el calcio que entró en la fase 2
donde sucede la contracción, va a salir de esta célula por medio de un contratransporte que mete 3 moléculas de sodio a la célula y saca 2 moléculas de calcio. Entonces ahí ven cómo entra y sale el calcio. Después, el sodio que acaba de entrar y el sodio que entró en la fase 0 va a salir de la célula por medio de un transportador de sodio-potasio ATPasa, donde saca 3 moléculas de sodio y mete 2 de potasio. Y a su vez, esta bomba es la que permite mantener el potencial de equilibrio del potasio. Y a su vez, este potencial de equilibrio del potasio es el potencial de membrana en reposo. Aquí como pueden observar. Y a lo mejor ustedes se preguntan, ¿de qué me sirve repasar el potencial de acción si yo quiero ver el electrocardiograma? Bueno, es que el potencial de acción es una de las explicaciones fisiológicas de por qué vemos algunas ondas en el electro. Como pueden observar, aquí está primero el estímulo eléctrico que le llega en la fase 0 a la célula. Esto permite que entre el sodio y vean cómo se despolariza, hasta más 35 aproximadamente. Y bueno, en la fase 1 una repolarización temprana, después viene la meseta, que aquí es donde sucede la contracción. Y aquí donde sucede la contracción es lo que nos da el complejo QRS, que coincide con la despolarización ventricular, o sea, la contracción de los ventrículos cardíacos. Y después viene ya la repolarización tardía, que es donde empieza a salir el potasio en mayor cantidad. Y desde aquí, desde el punto J, que más adelante entenderemos todo esto, los segmentos, desde el punto J, luego viene el ST y luego la onda T, que coincide con la repolarización ventricular. Entonces, esta es la explicación del por qué. También tenemos que entender que existe otro potencial de acción, el de respuesta lenta, y este está presente en el nodo sinoauricular, el que también es denominado el marcapasos del corazón. Más adelante veremos también por qué, que también el nodo auriculoventricular y la unión auriculoventricular. Ciertas bibliografías también mencionan a las de His y a algunos a las fibras de Purkinje, pero principalmente son estas tres estructuras. Bueno, ¿y estos qué presentan? Presentan una otra propiedad cardíaca, que es el automatismo, o también llamado cronotropismo, que es la capacidad de generar su propio estímulo. Como veíamos anteriormente, en el potencial de acción de respuesta rápida necesitaban un estímulo eléctrico para que se abriera la compuerta y entrara el sodio, pero en este caso no ocupan un estímulo externo. Ellos mismos generan su estímulo y ellos mismos generan su potencial de acción de respuesta lenta. Y este automatismo va a estar expresado por una corriente que se llama la despolarización diastólica espontánea. Ahorita se los enseño. Aquí tenemos otra vez nuestra gráfica donde vamos a medir el voltaje sobre el tiempo. Esta es de respuesta lenta debido a que su duración total es de 800 milisegundos. El potencial de membrana en reposo de estas estructuras es un poquito menos negativo, es aproximadamente entre menos 60 milivoltios. Vean que aquí va a iniciar. Entonces, tenemos aquí nuestra célula, que intracelularmente ahorita es más negativo que el exterior, y tenemos un canal. Este canal es de calcio. En esta ocasión el calcio va a actuar primero, no el sodio. Lo que hace, entra el calcio, ganan cargas positivas. Vean cómo se despolariza hasta 0 milivoltios, se reinvierte la polaridad. Y esta es la fase 0 de despolarización. Posteriormente nos vamos a pasar a que el potasio, ya saben que le encanta salir debido a que hay mucho dentro, entonces él no quiere estar con todos. Sale por medio de un canal, pierde cargas positivas, se reinvierte la polaridad, pero en esta ocasión se repolariza todavía más del estado basal en que inició, más del potencial de membrana en reposo. A esto se le llama hiperpolarización, o sea, llegó todavía a un valor más negativo que el basal. Entonces, y se saltan a la fase 3, debido a que en la bibliografía mencionan que en la fase 1, 2 en la fase 1 y 2 suceden tan rápido que se contraponen. Y bueno, esta hiperpolarización va a hacer que se activen unos canales. Estos canales se llaman HCN, o canales de nucleótidos activados por hiperpolarización, lo que permiten que entren dos cationes, las moléculas de sodio y las moléculas de calcio. Una vez que entran, pues ganan carga positiva, se reinvierte la polaridad y se despolariza. Y si se dan cuenta, esto es como un bucle, o sea, otra vez está aquí y ya se puede despolarizar otra vez, y así va bajando y subiendo. Y bueno, esta pendiente de aquí es lo que se llama despolarización diastólica espontánea, la cual es autosostenible por estos canales y está presente en estas estructuras, como les mencionaba anteriormente, y es lo que le da la propiedad de automatismo. Y de aquí, pues, y aquí vemos cómo la célula repite el ciclo que vimos en la fase 0. Entra el calcio y se vuelve a despolarizar y todo lo anterior. Ahora tendremos un repaso del sistema de conducción cardíaca.
Aquí les muestro una imagen del corazón con un corte coronal, donde podemos observar diferentes estructuras como es la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho, el izquierdo y el septum o tabique interventricular, la unión auriculoventricular con sus respectivas válvulas. Dentro de la aurícula derecha, en su techo, se encuentra el nodo sinoauricular, el que también es llamado el marcapasos del corazón, debido a que este presenta la frecuencia de descarga o el automatismo más rápido de todo el sistema de conducción cardíaco, es decir, este genera la autoestimulación más rápida de todos, y es por eso que se le denomina el que lleva el curso, o sea, el marcapasos. Lo que va a realizar este nodo sinoauricular es que dentro de la aurícula derecha emite tres haces, uno anterior, otro medio y uno posterior, y uno interauricular que también es llamado haz de Bachmann, que se dirige hacia la aurícula izquierda. Estos haces permiten que las aurículas se despolaricen, es decir, que se contraigan, y esta despolarización auricular nos da la primera onda del electrocardiograma, la onda P. Una vez que el impulso va a viajar hacia el nodo auriculoventricular, continúa hacia las de His. Sin embargo, ustedes tienen que saber que en la unión auriculoventricular existe el tabique fibroso y ese tabique fibroso hace que se retrase la conducción desde el nodo auriculoventricular hacia las de His, debido a que primero se tiene que despolarizar las aurículas y después los ventrículos, porque si no hubiera este retraso, las aurículas y los ventrículos se contraen al mismo tiempo y hace que la sangre esté rebotando entre ellos en vez de ir hacia las arterias. O sea, sería una eyección de la sangre ineficiente. Y este retraso fisiológico nos da un segmento isoeléctrico, es decir, que no tiene una deflexión ni positiva ni negativa, denominado segmento PR. Una vez que llegamos hacia el haz de His, este se va a dividir en una rama izquierda con una subdivisión en un fascículo anterior o izquierdo y un fascículo posterior o derecho para terminar en las fibras de Purkinje, y una rama derecha la cual no tiene subdivisiones y termina en las fibras de Purkinje. Una vez que ya mencioné esto, realizamos un corte en el ventrículo y vamos a ver diferentes partes del músculo cardíaco. Un endocardio, el cual es la parte más interna, un miocardio, donde está presente la mayor cantidad de músculo, y un epicardio. ¿Por qué les menciono esto? Debido a que la despolarización sigue un curso de interior a exterior, es decir, desde el endocardio hacia el epicardio. Y esta despolarización o contracción ventricular nos da en el electrocardiograma un complejo QRS. También cabe recalcar que no hay que confundir segmento PR, el cual va desde el final de la onda P al inicio del QRS, y el intervalo PR desde el inicio de la onda P al inicio del QRS. Posteriormente va a haber un periodo de inactividad ventricular, en el cual nos va a dar un segmento isoeléctrico. La unión del complejo QRS con este segmento isoeléctrico se le llama punto J. Posteriormente, después de la despolarización, ya sabemos que viene la repolarización. En este caso, viene la repolarización ventricular y este sigue un curso contrario a la despolarización, es decir, de exterior a interior, desde el epicardio hacia el endocardio. Y esta repolarización ventricular nos da la última onda, es decir, la onda T del electrocardiograma. Y este periodo isoeléctrico o de inactividad ventricular se le llama segmento ST. También existe un intervalo que es el intervalo QT, que va desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. También cabe recalcar que algunos pueden preguntarse, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿las aurículas no se repolarizan? ¿O por qué no la veo aquí en el electrocardiograma? Lo que pasa es que sí se repolariza, toda estructura se repolariza. Sin embargo, las aurículas, cuando se repolarizan, se contraponen con el complejo QRS y como la masa cardíaca en los ventrículos es mayor, me generan más actividad eléctrica, entonces por lo tanto como que se enmascaran. Las aurículas, al tener un miocardio muy delgado, al repolarizarse, no se ve en el electrocardiograma debido a que el complejo QRS es como que lo enmascara. Y también algunos podrían encontrar en la literatura que existe una onda U que se encuentra al final, la cual puede ser normal o no, o puede ser anormal. Por lo tanto, aquí decido ignorarla porque también puede ver con desequilibrio hidroelectrolítico. Y bueno, aquí les pongo las etiquetas de todas las estructuras que les mencioné. Y esta conductibilidad es otra propiedad cardíaca también llamada dromotropismo. Aquí en esta tabla pone de manifiesto por qué se le llama el nodo sinoauricular el marcapasos del corazón,
debido a que la frecuencia de descarga es la más rápida. Si se dan cuenta, da entre 60 a 100 latidos por minuto en comparación a las demás estructuras. También pone manifiesto de que si a este nodo sin auricular le sucede algo, no sé, ya sea un infarto de la arteria que lo nutre, un bloqueo, etc., la siguiente estructura va a tomar el cargo. Sin embargo, va a haber una frecuencia de descarga más lenta. Y esta frecuencia de descarga o automatismo ya sabemos que es otra propiedad cardíaca, ya la había mencionado, que es llamada cronotropismo. Entonces ya podemos redefinir el electrocardiograma ya de una forma más detallada, el cual es un registro de corriente eléctrica generada por despolarización y repolarización tanto en las aurículas como en los ventrículos durante cada ciclo cardíaco. Y esta actividad eléctrica va a ser detectada por electrodos fijados a la piel. Tenemos que conocer el equipo, obviamente. Aparte de los electrodos, tenemos lo que es el electrocardiógrafo, la cual podríamos decir que es nuestra computadora, es la que nos da los cálculos y la impresión o podemos hacer los ajustes, etc. Y el electrocardiograma ya es la gráfica, la hoja impresa donde vemos toda la actividad eléctrica. Entonces, posteriormente vamos a pasar a lo que son derivaciones. Las derivaciones también me voy a referir a ellas como a los electrodos y a su vez, como su explicación fisiológica de una forma coloquial, la vamos a llamar las cámaras del corazón. Debido a que estos electrodos van a captar la actividad de la misma estructura, en esta ocasión el corazón, pero desde diferentes puntos de vista. Entonces, los electrodos son dispositivos sensitivos que captan la actividad eléctrica que ocurre bajo ellos, y esta actividad eléctrica es generada por el corazón. Y esa actividad eléctrica, ¿cómo es que se capta? ¿Cómo es que esa actividad eléctrica nos da esas ondas positivas, negativas, esos complejos? Bueno, existe algo que se llama vectores. Un vector es una forma esquemática para mostrar la fuerza y la dirección de un impulso eléctrico. Es como si ese impulso eléctrico, esa electricidad, la estaríamos graficando de forma espacial. ¿Y cómo la graficamos? Será mediante flechas. Bueno, supongamos que la despolarización que va a llevar a la contracción, ese impulso eléctrico se va a representar mediante flechas, o sea, vectores. Bueno, si todavía no me entienden, verán aquí un ejemplo. Supongamos que tenemos aquí nuestro corazón, tomamos un corte histológico, vemos nuestras fibras cardíacas, le hacemos un zoom y pues aquí vemos nuestros cardiomiocitos, ¿no? Un cardiomiocito, es decir, una célula del corazón, va a ser representada por medio de esta figura de palo. Supongamos que esta figura, este hombrecito, va a correr, va a hacer un efecto hacia la dirección, hacia la derecha. O sea, va de izquierda a derecha. En este caso sería un cardiomiocito que se despolariza desde la izquierda hacia la derecha. Lo que va a suceder, ese impulso eléctrico que lo hizo generar esa acción, se va a representar como un vector, o sea, una flecha de izquierda a derecha. Si todavía no me entienden, aquí hay todavía otro ejemplo más gráfico. Supongamos que están estas dos personas empujando una pared en un mismo sentido. En este caso son dos cardiomiocitos despolarizándose de derecha a izquierda. Nos dan un vector resultante igual a 2 porque todos los vectores que vayan en el mismo sentido se suman. Cada uno genera su propio vector, pero como van en el mismo sentido, dan uno resultante a 2. En este caso tenemos una persona que empuja una pared en un sentido y otra persona en el sentido opuesto. Lo que va a suceder es que el vector se va a restar porque vectores que se contraponen o van en direcciones opuestas se restan. Y en esta ocasión, que son dos personas en un mismo sentido contra una en sentido opuesto, pues uno y uno se va a restar, sin embargo me va a dar un vector resultante de derecha a izquierda, pero más débil que el primer ejemplo. ¿Y de qué me sirve saber sobre los... ¿Y cómo es que esa flecha o ese vector me va a generar en el electrocardiograma una onda positiva o negativa, un segmento isoeléctrico o un complejo? Bueno, cuando nosotros colocamos un electrodo en una posición, estaremos viendo diferentes caras de ese vector o de esa flecha. Supongamos que nosotros tenemos aquí un cardiomiocito que se despolarizó de izquierda a derecha, por lo tanto nos da un vector o una flecha resultante en ese sentido. Entonces, nosotros le ponemos un electrodo de este lado, que le está viendo el inicio del vector, pero en todo momento se estuvo alejando de él. O sea, la flecha se estuvo alejando de este electrodo, por lo tanto me genera una onda negativa. Y si ponemos un electrodo en la mitad, donde en un principio el vector se acercó a ese electrodo y después se alejó, genera una onda isobifásica. Isobifásica quiere decir que tuvo dos fases.
Entonces, una fase positiva y una fase negativa. Y si ponemos un electrodo en la punta en la cual estuvo viendo en todo sentido que se estuvo acercando hacia ese electrodo, genera una onda positiva. Supongamos que están esas dos personas empujando esa pared y generan el vector de derecha a izquierda. Y le ponemos un fotógrafo en la parte de atrás, el cual está viendo el vector que se aleja en todo sentido. Bueno, suponiendo que este fotógrafo es nuestro electrodo, va a generar una onda negativa. Y si colocamos uno que en todo sentido se estuvo acercando hacia él, genera la onda positiva. Y si ponemos uno en medio, pues una onda isobifásica, es decir, porque en una primera mitad se acercó hacia este electrodo y después se alejó. Por eso una onda con una fase positiva y después una negativa. Ahora, ¿cuántas derivaciones o cuántos electrodos que van a captar esos vectores vamos a poner en el electrocardiograma básico? Bueno, existen 12, las cuales se subdividen en dos grandes grupos, 6 estándares y 6 precordiales, que a su vez las precordiales serán desde B1 hasta B6. Y las estándares se vuelven a subdividir en unipolares y bipolares. Las unipolares son ABR, ABL y ABF. Las bipolares serán D1, D2 y D3. Cabe mencionar desde ahorita que las estándares, las de este lado, me van a dar la información del corazón en un plano coronal o frontal. Es decir, que estas me dan información sobre altitudes, si es algo superior o inferior. También lateral. Y las precordiales me hablan sobre profundidades, me dan la información del corazón en un plano antero-posterior, o mejor dicho, transverso. Como pueden observar aquí, es como si estuviéramos viendo una mitad del corazón desde arriba. Me pueden decir qué sucede en la parte anterior, en la parte posterior, incluso lateral. ¿Cómo los colocamos? Iniciando por las precordiales, que tenemos desde B1 hasta B6 y que ya saben que es en un plano transversal. Es como si tomáramos este corazón y le hacemos este corte transversal. Lo que vamos a obtener es una vista así. Bueno, para esto, como los indica su nombre, van en el área precordial, torácica. Vamos a definir los espacios intercostales, desde el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. B1 irá en el cuarto espacio intercostal, borde paraesternal derecho. B2 va en el mismo espacio intercostal, pero borde paraesternal izquierdo. Y vean aquí, de B3 nos vamos a saltar a B4. B4 tenemos que identificar la línea medio clavicular, es decir, ubicamos la clavícula y después trazamos una línea imaginaria sobre su mitad y en la intersección en el quinto espacio intercostal, ahí vamos a colocar B4 y entre B4 y B2 colocamos B3. Posteriormente, B5 irá sobre la línea axilar anterior en el quinto espacio intercostal. El área axilar se puede dividir en tres líneas imaginarias, una anterior, una media y otra posterior. Entonces, sobre el quinto espacio intercostal, con la intersección de la línea anterior axilar, irá B5. Y posteriormente, en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar media, irá B6. Aquí, como pueden observar, es lo que estaríamos viendo de forma gráfica. Pero ahora sí, anatómicamente, hablando ya del corazón, ¿qué está viendo en sí cada precordial? Bueno, pues B1 y B2 estarán viendo el área septal, B3 y B4 el área anterior y B5 y B6 el área lateral baja del corazón. Ahora vamos a pasar con los estándares. Estos se les pueden también encontrar con el nombre de caimanes, debido a que asemejan a la boca de un caimán cuando se abren y se colocan. Ya sabemos que las estándares estudian al corazón en un plano coronal o frontal. Se van a subdividir las estándares en dos grandes grupos, las unipolares y las bipolares. Las unipolares serán las que registran el voltaje de cada extremidad y pueden ser identificadas con diferentes colores. Tenemos ABR, ABL y ABF. Esta denominación viene del inglés. Es de ABR de right arm, left arm y foot. Entonces, tenemos aquí nuestro corazón, hacemos un corte coronal y vamos a obtener una vista así, que nos puede hablar sobre altitudes. Tenemos aquí nuestro paciente
ABR ya saben que va en el brazo derecho, ABL en el brazo izquierdo y ABF en la pierna izquierda. Y también se coloca un cuarto electrodo, el que es a la pierna derecha. Sin embargo, este electrodo es neutro, o sea, está conectado a tierra. ¿Pero por qué? Bueno, es porque a veces el corazón, por los movimientos respiratorios, generan movimientos torácicos, que estos a su vez generan artefactos o ruido en el electrocardiograma. Entonces, esta conexión a tierra nos disminuye esos artefactos. Pero bueno, si yo les hago una pregunta, ya no vamos a poner más electrodos. Aquellos que ya saben y que hayan visto los electrodos en el paciente, pues son los 6 precordiales y la de las extremidades. Pero yo les expliqué que ahí van 6 precordiales y 3 unipolares. Pero hacen falta algo, hacen falta las 3 bipolares. Pero si ya no ponemos más electrodos, ¿qué suceden con ellas? O sea, ¿de dónde vienen? Bueno, para eso tenemos que entender una base fisiológica. Aquí tenemos nuestros estándares, aquí tenemos nuestro paciente con el corazón en el centro, idealmente. Entonces, tenemos nuestras derivaciones estándares unipolares, las que van en extremidades, y las bipolares, que ahorita vamos a ver de dónde provienen. Tenemos que ABR va en el brazo derecho, registro la actividad eléctrica del brazo derecho, ABL del brazo izquierdo y ABF de la pierna izquierda. Y si nosotros hacemos las intersecciones, pues me generan un triángulo donde el corazón va en medio. Bueno, este es el triángulo de Einthoven. Este es considerado el padre del electrocardiograma, William Einthoven, que fue el que hizo los primeros experimentos, que también le ganó un premio Nobel, etc. Entonces no va a entrar mucho de lleno de él, pero un poco de historia no hace daño, ¿no? Entonces, vemos que aquí, por medio de las derivaciones estándares, podemos encerrar al corazón en medio. Entonces, las bipolares en sí, como su nombre lo indica, registran la diferencia entre dos extremidades. Entonces tenemos ABR, ABL y ABF. Ya sabemos dónde van y dónde provienen. Entonces, D1 nos va a registrar la diferencia entre ABR y ABL. D2, la diferencia entre ABR y ABF. Y D3, la diferencia entre ABL y ABF. En sí, las derivadas estándares bipolares se podrían decir de forma grotesca, de forma a grosso modo, que simplemente son cálculos matemáticos que hace el electrocardiógrafo. O sea, esos ya no provienen tanto de un electrodo directo, sino viene de la diferencia de dos electrodos, en este caso las que van en las extremidades. Y pues al ser cálculos matemáticos, si tenemos dos derivadas unipolares, podemos despejar para obtener la tercera. En este caso, si tenemos D1 y D3 y la sumamos, nos da D2. Y de ahí podemos despejar D2 menos D3 nos da D1. D2 menos D1 nos da D3. ¿Y por qué D2 es como la principal? Bueno, porque idealmente el vector promedio de todas las estructuras cardíacas, de los aurículos, de los septum, de los ventrículos, nos genera un vector promedio, el cual se dirige casi en la misma dirección del vector D2. Ahora, posteriormente, para calcular el eje cardíaco, a lo mejor algunos ya han visto este sistema de 6 ejes, pero no sé si se han preguntado de dónde proviene. O sea, cómo pasamos de este triángulo de Einthoven al sistema de 6 ejes, también denominado sistema de Bailey. Bueno, entonces, vamos a tener otra vez aquí nuestro paciente con el triángulo de Einthoven. Y vamos a colocar algo que se llama el punto O. El punto O es el sitio de la confluencia de las derivaciones estándares. Es donde todas las derivaciones, tanto unipolares como las bipolares, van a confluir en el centro. Simplemente lo que yo voy a hacer es colocar estas flechas para llevar todo al centro y que sepan de dónde proviene. Miren, nomás simplemente lo acerqué al centro, pero siguen viendo que ABR proviene del brazo derecho, ABL del brazo izquierdo y ABF de la pierna izquierda. Ahora, también tenemos que hablar de polaridades, como hablamos en los potenciales de acción. Sin embargo, en este caso, como la Real Academia Española lo define, una polaridad es la propiedad que tienen los agentes físicos de acumularse en los polos de un cuerpo y polarizarse. Por polarizarse podemos entender la dirección que lleva o el curso que lleva las ondas, en este caso ondas electromagnéticas. Si todavía no me entienden, bueno, supongamos que tenemos esta batería que tiene un polo positivo y un polo negativo. Bueno, las ondas electromagnéticas dentro de esta batería, cuando se enciende, va a llevar un curso. O sea, las ondas van a pasar del polo positivo hacia el polo negativo. Como podemos observar en esta imagen, tenemos un foco y una batería. Cuando se enciende, la energía va a fluir desde el polo positivo hacia el negativo. Entonces,
Ahora, si ya hablamos en este caso sobre la polaridad en el triángulo de Beethoven, vamos a entender que si ABR me está registrando la actividad eléctrica del brazo derecho, entonces su polo positivo estará de este lado porque aquí se está generando en ABL del brazo izquierdo y en ABF de la pierna izquierda. Y después vamos a poner los polos positivos en las derivaciones bipolares, las cuales estarán de este lado, aquí como pueden observar en cada una de ellas. Y posteriormente, pues donde resta irá el polo negativo. Ahora, ya una vez que definimos el triángulo de Beethoven y su polaridad, vamos a pasar hacia el sistema hexaxial o de 6 ejes. Vamos a quitar a nuestro paciente detrás y vamos a quitar las polaridades. Simplemente lo que yo voy a hacer es llevar todo al centro. Aquí tienen que poner mucha atención para que vean cómo se forma el sistema de 6 ejes. Si observan, simplemente llevé la derivación bipolar D1 hacia el centro, pero me sigue dando la diferencia entre ABR y ABL. Después D3 la voy a llevar al centro, pero me sigue dando la diferencia entre ABL y ABF. Y D2 la llevo al centro, la diferencia entre ABR y ABF. Y simplemente con ABR voy a agrandar para que abarque todos los dos puntos que va a tocar esta pendiente, esta línea. Entonces, si observan, de aquí proviene el sistema de 6 ejes. Ahora, aquí nosotros podríamos todavía imaginarnos al paciente detrás, y es lo mismo que vimos en el triángulo de Beethoven. Entonces, a este sistema de 6 ejes lo vamos a encerrar en un círculo, es decir, en algo que tenga 360 grados. Y deben entender que el sistema de 6 ejes solo está conformado por derivaciones estándares, es decir, por solo las unipolares y bipolares. Las precordiales aquí no entran. Después, Beethoven refería que todo lo que en este círculo, si lo dividimos en dos mitades, una superior y otra posterior, todo lo que va en la parte superior va a tener un valor negativo y todo lo que va en la parte inferior un valor positivo. Aquí como pueden observar. ¿Pero a qué me refiero? Bueno, es que ahora podemos ya ponerle cantidades, ya podemos ponerle ángulos. Si todo esto es 360 grados, podemos definir cada derivada a qué ángulo se encuentra. Entonces, todos los ángulos que se encuentren debajo de la mitad, perdón, todos los ángulos que se encuentren en la mitad inferior van a tener un valor positivo. Y si yo les digo que va de 30 en 30, bueno, de aquí es 0 y aquí será más 30, más 60, más 90, más 120 y después más 150. Aquí vamos a parar. Ahora, si vamos en reversa, vamos hacia arriba, pero aquí ya va a tener un valor negativo. Entonces sería menos 30, menos 60, menos 90, menos 120, menos 150 y menos 180. Ahora, vamos a colocar ya las derivadas que vimos en el triángulo de Beethoven. Aquí como pueden observar la imagen, entonces si nosotros nos imaginamos al paciente detrás todavía, ya nos haríamos una idea de dónde va cada derivada. Ya le estaríamos dando un valor de sus ángulos. Entonces, ABR iría desde menos 150 hasta más 30. Ojo, no hay que confundir la polaridad con el valor del ángulo. Los ángulos negativos y positivos simplemente es darle un número exacto de dónde a dónde va. Pero la polaridad es, su polo positivo va en este lado. Ahora, ABL va desde menos 30 a más 150. ABF desde más 90 a menos 90. Luego D1 desde 0 a menos 180. D2 de más 60 a menos 120. Y D3 de más 120 a menos 60. Ahora colocamos la polaridad, o sea, su polo positivo y su polo negativo. ABR, acuérdense que el impulso inicia en el brazo derecho, por lo tanto su polo positivo irá en más 150, que terminará en más 30, que es el polo negativo. ABL, su polo positivo, está en menos 30. ABF, su polo positivo, está en más 90. D1 en 0. D2 en más 60. Y D3 en más 120, como pueden observar aquí en las imágenes de acá abajo. Ahora, espero esto haya quedado mejor, debido a que esto vamos a utilizarlo posteriormente en la interpretación sistemática para calcular el eje cardíaco. Solo falta definir qué estructura anatómica está viendo ya cada electrodo, cada derivada estándar, tanto unipolares como bipolares, recordando que lo están viendo el corazón en un plano coronal o frontal. Entonces, tenemos aquí nuestro corazón, hacemos un pequeño círculo para que se imaginen que es un corte coronal, donde vamos a colocar ABR en el brazo derecho. Si todavía nos imaginamos al paciente acá atrás y el brazo derecho va de este lado, como pueden ver aquí en esta imagen,
ABR anatómicamente está viendo la cara posterior del corazón, ABL la cara lateral alta, ABF la cara inferior. Ahora, ya iniciando con las bipolares, D1 la cara lateral. Si se dan cuenta, sigue como el mismo curso del círculo, por eso realicé un círculo aquí y les puse esta imagen, pues. La cara inferior, D2, y junto con D3. Entonces, D2, ABF y D3 van a la cara inferior, la cara lateral alta la ve D1 y ABL, y la cara posterior la ve ABR. Y así queda. Entonces, si nosotros ahora ya añadimos todas las 6 precordiales con estas 6 derivadas estándares, quedaría algo así. Hacemos nuestro corte transversal, colocamos B1 y B2, el cual nos da información de la cara septal, junto con B3 y B4 que nos dan la cara anterior, B5 y B6 la cara lateral baja, D1 y ABL la cara lateral alta y ABR la cara posterior. Ahora, la cara inferior está dada por D2, ABF y D3. ¿Y de esto qué me sirve? Bueno, porque anatómicamente podemos estar hablando de que si hay un infarto y nosotros nomás estamos viendo el puro electrocardiograma, podemos saber más o menos en qué cara está sucediendo ese infarto. Por ejemplo, si nosotros vemos una elevación del ST, el cual más adelante verán que no es patognomónico, pero puede representar una lesión isquémica entre B3 y B4, que es la cara anterior, pues podríamos pensar en una de las colaterales de la marginal izquierda o incluso una de las colaterales de la descendente anterior ventricular o etcétera. Entonces, por eso les dejo esta pequeña tablita que hice donde ya les menciono todo, o es el resumen de todas las derivadas. Igual aquí en este pequeño dibujo están observando lo mismo que les acabo de explicar anteriormente, pero añaden esta pequeña tabla, la cual me ha sido de mucha utilidad, debido a que cuando nosotros imprimimos o nos dan una hoja de electrocardiograma de 12 derivaciones, vamos a obtener que primero en la hoja, en la primera mitad izquierda, tenemos las 6 derivadas estándares, primero las bipolares, y después las unipolares. Y en la segunda mitad o en la mitad derecha tenemos de forma decreciente las 6 precordiales, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Sin embargo, aquí colorean en recuadros de qué cara se está tratando. Por ejemplo, así nos dan la hoja y aquí está editado. O sea, la hoja va bien impresa así. Pero aquí ya le están poniendo de qué cara se está tratando. Por ejemplo, aquí de uno estamos viendo la lateral alta junto con ABL. Aquí estamos viendo la cara inferior de estas 3 derivadas estándares. Y aquí vemos las precordiales de que las primeras 2 son las septales, la segunda, la B3 y B4 es la anterior y las últimas 2 son las laterales. Pero bueno. Hemos llegado al término de esta primera parte. Espero les haya sido de su agrado, les haya apoyado en su comprensión. Y en una segunda parte veremos ya sobre la interpretación sistemática del electrocardiograma básico, los diferentes métodos para el cálculo del eje cardíaco y las bases fisiológicas y la representación de un infarto clásico en el electrocardiograma. Por mi parte sería todo, me despido y muchas gracias.